Me llamo Lucía. Nací en 1929, en una pequeña finca de Veracruz, justo cuando los cafetales empezaban a florecer con ese aroma dulce que engaña el alma. Mis primeros recuerdos no son de juegos ni cuentos antes de dormir. Son de tierra mojada, de las manos callosas de mi madre recogiendo limones bajo el sol, y del silencio incómodo de mi padre cuando el dinero no alcanzaba ni para frijoles. Tenía apenas 9 años cuando me pusieron un vestido limpio, me peinaron con esmero y me dijeron que un señor muy bueno venía por mí. Ese fue el día en que dejé de ser niña. Aquel hombre no era bueno, no era un salvador. Era un comerciante de carne disfrazado de benefactor. Mi padre me vendió por el equivalente a 3 vacas y un costal de arroz. Nunca le guardé rencor. A veces el hambre tiene más voz que el amor. Recuerdo el camino hasta la ciudad como si fuera ayer. Las ruedas del tren crujían como si se burlaran de mi miedo. Mi hermana Carmen iba a mi lado, llorando bajito, agarrada a una muñeca que ya no tenía ojos. Llegamos a Ciudad de México al amanecer. El cielo gris parecía presagiar lo que venía. A Carmen se la llevaron primero, a un lugar oscuro donde las niñas pierden más que la inocencia. Nunca volví a verla. A mí me subieron a un coche con cortinas bordadas. El chofer no dijo una palabra. Solo me miraba por el espejo con lástima. Aquella casa grande en Coyoacán no era un hogar. Era una jaula pintada de colores, donde las mujeres aprendían a fingir que no sufrían. Me entregaron a una señora de voz fría y kimono reluciente. «Aquí aprenderás a ser útil», dijo. Yo no entendía. Aún no. En esa casa vivían otras chicas, algunas mayores, otras tan pequeñas como yo. Todas tenían nombre nuevo, historia borrada, sonrisa aprendida. A mí me rebautizaron como Sayuri. Sonaba exótico, diferente, más vendible, decían. Me pusieron a limpiar baños, a lustrar suelos, a servir té sin derramar una gota. Cada error se pagaba con golpes o días sin comida. Pero yo no lloraba. No porque fuera valiente, sino porque sabía que llorar me haría más débil. Aprendí rápido que allí la obediencia era moneda de cambio. Una palabra maldicha y eras invisible. O peor, eras mercancía rota. Mi rasgo más extraño eran mis ojos, azules como el mar de Veracruz. En medio de tantas miradas oscuras, los míos eran un imán. Algunas chicas me odiaban por eso. Otras me temían. Esos ojos traen desgracia, murmuraba Hatsumomo, la más antigua, la más temida. Desde el primer día me odió. Me hacía tropezar. Escondía mis cosas. Me culpaba de errores que no cometía. Pero yo no decía nada. Solo miraba. Esperaba. Me juré que algún día sus ojos mirarían hacia abajo cuando pasara junto a ella. Porque aunque no entendía aún mi papel en ese lugar, sabía que había algo más grande para mí. A veces, en medio del insomnio, me acordaba de un hombre amable que una vez me regaló una paleta de tamarindo en la plaza. Tenía el traje arrugado y una sonrisa buena, como de padre que sí abraza. Me dijo que era bonita y que algún día haría cosas grandes. Me aferré a ese recuerdo como un clavo ardiente. Soñaba que me reconocería, que vendría a buscarme. Era una fantasía infantil, lo sé. Pero era todo lo que tenía para no rendirme. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmos 27:10. Cada noche lo repetía como oración, sin saber que Dios me estaba escuchando. Desde aquel rincón donde nadie más me veía. Los días pasaban lentos. El calendario no existía. Lo que marcaba el tiempo eran los cambios de turno, las risas falsas de las geishas, los ensayos de danza, los tés servidos sin emoción. Yo limpiaba los instrumentos de música como si fueran reliquias, esperando el día en que pudiera usarlos. Escuchaba desde la puerta cómo tocaban, cómo cantaban, cómo reían sin reír. Era un teatro, un escenario donde todas jugaban a ser felices. Pero bajo la pintura blanca y los labios rojos había tristeza. Las más veteranas lo sabían. Las nuevas aún lo ignoraban.
Una tarde, la señora de la casa me observó detenidamente mientras doblaba unos kimonos. «Esos ojos podrían hacernos ricas», dijo. Esa fue mi señal de cambio. Pasé de sirvienta a aprendiz. Ya no limpiaba escaleras, ahora las subía para aprender a caminar como flor en primavera. Me enseñaron a hablar sin hablar, a sonreír sin mostrar los dientes, a mirar sin retar, el arte de ser vista sin ser tocada. Esa fue mi nueva misión. Pero todo venía con un precio. Y el mío estaba marcado desde el día en que mi padre firmó ese maldito contrato. Mameja, una de las geishas más respetadas, me eligió como su protegida. Me tomó bajo su ala, no por compasión, sino por estrategia. Sabía que con mi cara y su experiencia podíamos desplazar a Hatsumomo. Empezó mi entrenamiento real. Danza, música, historia, seducción sin vulgaridad. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento, todo tenía propósito. Era como entrenar para una guerra silenciosa, donde las armas eran abanicos y perfumes. Yo absorbía todo. No porque me gustara, sino porque no quería volver a limpiar baños con las manos peladas de cloro. Aún así, cada noche me acostaba con miedo de fracasar, de ser devuelta a la miseria, de perderme en un mundo que no era mío. Pero también me acostaba con fe. La misma fe que veía en los ojos de mi madre cada vez que me decía que Dios no abandona. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Esa fue mi oración diaria, esa y la esperanza de que, algún día, todo lo vivido tendría sentido. Y ahora que te lo cuento, quizá pienses que es solo una historia antigua. Pero no, es real. Y hay muchas Lucías allá afuera, esperando que alguien les escuche. Si tú estás viendo esto, no te vayas sin dejar tu voz en los comentarios. Comparte esta historia. No para mí, sino para todas las que aún no han podido contar la suya, porque el silencio es cómplice, y tú, hoy, puedes romperlo. La primera vez que vi a Mameja entrar en la sala de té, sentí que algo en el aire cambiaba. Era como si el viento mismo se detuviera para verla pasar. Su kimono parecía pintado a mano por Dios, y cada paso que daba era una lección de elegancia. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todas escuchaban. Yo la observaba desde la puerta, con una bandeja en las manos y el corazón apretado en el pecho. Nunca imaginé que una mujer así se fijaría en una criada como yo. Pero lo hizo. Y fue entonces cuando mi destino cambió. Otra vez. Porque sí, bien ya me habían robado mi libertad, aún me quedaba la capacidad de aprender, de transformarme. Y eso fue lo que ella vio. Una semilla aún sin germinar. Mameja me evaluó como si fuera una inversión. Me pidió que caminara, que hablara, que la mirara sin pestañear. Luego me llevó a un rincón y me dijo: «Si vas a ser mi aprendiz, tendrás que olvidar que alguna vez fuiste una niña pobre». Me temblaron las piernas, pero asentí. Porque en ese mundo, el miedo no sirve de nada. Así empezó mi verdadero entrenamiento. No era una escuela, era una forja. Aprendí que una geisha no es una prostituta, aunque muchos hombres quieran tratarla como tal. Somos artistas, musas, fantasmas que bailan entre el deseo y la distancia. Y aprender eso me costó cada lágrima que no lloré. Las mañanas empezaban antes del amanecer. Caligrafía, danza, historia, cómo servir sake sin que se note el temblor en la mano. Me enseñaron a reír sin abrir la boca, a mirar con intención, a esconder mi tristeza bajo capas de maquillaje. Cada paso que daba era observado, corregido, perfeccionado. Mameja era exigente, pero también justa. Nunca me gritó, pero una sola ceja levantada de su parte me hacía sentir que había fallado a todo un linaje de mujeres. Tú no estás aquí para complacer, estás aquí para dominar sin tocar, para seducir sin entregarte, me repetía. Y yo grababa esas palabras como quien memoriza una oración. Una vez me llevó a una fiesta con políticos. Era mi primera presentación en sociedad. Me senté al fondo,
en silencio, observando cómo las demás geishas se movían como peces en 1700 en un estanque dorado. El ambiente olía a sake, incienso y secretos. Me sentí invisible, pero Mameja me lanzó una mirada y entendí que debía levantar la cabeza. Sonreí. Uno de los hombres me miró, curioso. ¿Quién es la nueva?, preguntó. Una joya en bruto, respondió ella. Esa noche no dije una palabra, pero me fui a casa sintiendo que por primera vez no era una sombra. Hatsumomo no tardó en enterarse de mi ascenso. Su odio creció como hiedra venenosa. Me humillaba frente a otras, insinuaba cosas, hacía que perdiera citas importantes. Pero no me quebró, porque en silencio, cada ofensa era una piedra más en el camino que yo misma iba pavimentando. Una noche, me encerró en una habitación y me dijo: «Nunca serás como yo. Tú vienes del lodo, y el lodo siempre apesta». Quise responderle, gritarle, pero solo pensé: Dios exalta a los humildes. Y callé, porque mi respuesta sería mi éxito, no mis palabras. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. En medio de todo esto, apareció él, el hombre de la plaza, el que una vez me dio una paleta de tamarindo. Lo vi en un evento, vestido impecable, más viejo pero igual de amable. No me reconoció, claro. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo ya no era esa niña con trenzas y vestido remendado. Ahora era Sayuri. Pero mi corazón sí lo reconoció. Me aferré a ese instante como quien encuentra un faro en medio del mar. Desde ese día, cada ensayo, cada clase, cada sacrificio, tenía un nombre, el suyo. No sabía si era amor, admiración o ilusión, pero me daba fuerza. Y eso, en un lugar como ese, era oro puro. Empecé a destacar. Los hombres me miraban como si fuera una flor exótica, pero no me tocaban. Esa era mi victoria. Cada noche volvía, con la cabeza alta, el alma agotada y los pies hinchados. Pero por dentro sentía que iba ganando. Aunque nadie más lo notara, yo sabía que estaba más cerca de mi libertad. Cada vez que me veía en el espejo, no veía a una víctima, sino a una guerrera disfrazada de mariposa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Carmen seguía en mi mente. Me preguntaba si estaría viva, si me recordaría, si algún día podríamos encontrarnos de nuevo. Pero en el fondo sabía que esas historias rara vez terminan bien. Aún así, rezaba por ella. Cada noche, antes de dormir, le hablaba a Dios como quien escribe una carta en el viento. Le pedía fuerzas y le agradecía no haberme soltado, porque incluso en medio de tanta oscuridad, sentía que Él me llevaba de la mano, como cuando era niña y mi madre me cantaba mientras cocinaba. Ese tipo de fe no se apaga, solo se transforma. Lo más duro no eran los golpes, ni los castigos, ni las humillaciones. Era la soledad, estar rodeada de gente y no poder confiar en nadie, sonreír mientras por dentro te estás desmoronando, fingir que el alma no duele. Pero incluso ahí había belleza, en una nota bien tocada, en un poema recitado con el corazón, en una mirada furtiva que te hacía sentir humana otra vez. Eso me sostuvo. Eso y la certeza de que mi historia no terminaría como empezó. Hoy, si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Por más baja que caigas, siempre hay forma de levantarse. No necesitas un milagro. A veces basta con un propósito, una palabra, una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Si alguna vez sentiste que te vendieron, que te usaron, que te rompieron, esta historia es también la tuya. Déjame tu comentario. Comparte esto con alguien que necesite esperanza. Y no olvides, tu pasado no define tu futuro. Dios sí. Los días se hicieron semanas,
Y las semanas, años. No llevaba la cuenta exacta del tiempo que había pasado desde que llegué a la casa de geishas, pero mi cuerpo sí lo sabía. Ya no era una niña, aunque mi rostro seguía suave y mis ojos aún brillaban. Mi alma estaba más vieja que cualquier mujer del barrio. Cada experiencia se había convertido en una cicatriz invisible, y cada paso que daba era con la fuerza de alguien que ya había conocido el fondo. Mi nombre, Sayuri, ya empezaba a sonar entre los hombres importantes. Políticos, empresarios, artistas, todos hablaban de la aprendiz de mameja con ojos azules y aire de misterio. Pero esa fama tenía su precio, y era alto. Un día, Mameja me llevó a un encuentro privado con un grupo de empresarios extranjeros. Uno de ellos era estadounidense. Me miraba como si fuera una criatura mitológica. Me preguntó de dónde venía. Por un segundo, mi corazón quiso gritar. De un rancho pobre de Veracruz, señor. Pero mi sonrisa dijo lo contrario. Dije que había nacido en Kioto. Mentí con elegancia, como me habían enseñado. En ese mundo, la verdad es un lujo que no todos pueden permitirse. Aprendí que cuanto menos sabían los demás de ti, más te deseaban. Y en el arte de ser deseada, sin ser alcanzada, estaba mi nueva identidad. Las clases continuaban, cada vez más exigentes. Aprendía el arte del shamisen, un instrumento que suena como lamento, como recuerdo. Mis dedos sangraban a veces, pero yo seguía tocando. Me enseñaban poemas antiguos, danzas que contaban tragedias con movimientos sutiles. Nada era casual. Cada gesto tenía historia. Cada mirada debía comunicar deseo y distancia a la vez. A veces pensaba, ¿y si todo esto se usara para algo más? ¿Para liberar en vez de someter? Pero esas preguntas me las guardaba, porque en ese mundo, cuestionar era peligroso. Y yo aún tenía mucho por alcanzar. Katsumomo no se rendía. Cada logro mío era para ella una espina. Empezó a esparcir rumores. Decía que yo había sido vendida como esclava, que venía de la basura, que era una impostora. Lo peor no era lo que decía, era que tenía razón. Pero en ese mundo, la verdad solo tiene poder si alguien la cree. Y Mameja me protegía con su reputación. A veces me preguntaba por qué lo hacía. ¿Realmente veía algo especial en mí, o solo era su forma de vengarse de Hatsumomo, usándome como arma? No lo sabía. Pero la verdad es que necesitábamos una a la otra. Y eso bastaba. En medio de ese caos, apareció Nobu, un empresario japonés con cicatrices en el rostro y un alma, aparentemente íntegra. Era diferente. No me miraba como los demás. Me hablaba con respeto, incluso con ternura. No buscaba comprarme, buscaba conocerme, y eso me asustó más que cualquier hombre que intentara poseerme. Porque Nobu veía, más allá del maquillaje, más allá del teatro, me veía, y eso me obligaba a recordar quién era antes de ser Sayuri. A veces me regalaba un dulce, un libro, una palabra amable. Yo le agradecía con la sonrisa más sincera que tenía. Pero dentro de mí, algo se revolvía. Porque no podía amar, no debía. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esa frase se volvió mi escudo, no porque no quisiera sentir, sino porque sabía que sentir era peligroso. Una geisha que se enamora es una geisha que deja de ser útil. Y yo aún tenía mucho que lograr. Aún así, en las noches más silenciosas, me sorprendía pensando en él, en sus palabras, en la forma en que me miraba sin exigencias. Me imaginaba otra vida, una en la que pudiera quitarme el maquillaje y ser simplemente Lucía, pero esa vida no existía. No para mí, no allí. Las presiones aumentaban. La casa necesitaba dinero. Mameja me dijo que pronto llegaría el momento de mi debut, una palabra que escondía una verdad dolorosa. Mi virginidad iba a ser subastada. Un ritual disfrazado de ceremonia, donde hombres ricos competirían por poseerme, como si fuera un trofeo.
Yo asentí sin protestar. Por dentro, me desmoronaba, pero por fuera era la misma Sayuri, elegante y distante. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esa noche, clamé a Dios. Le pedí que me protegiera, que me diera fuerzas para no perderme. Nobu nunca participaría en esa subasta. Lo sabía. Él tenía principios. Pero también sabía que, una vez vendida, él no volvería a mirarme igual. Así funcionaba todo. Mi cuerpo era una moneda. Mi valor, una puja. Me dolía más perder su mirada limpia que la dignidad que ya había hipotecado hace años. Pero no tenía opción. Mameja decía que eso me garantizaría la estabilidad para el resto de mi vida. ¿A qué precio? A uno altísimo. Pero en ese mundo la libertad no se regala, se compra. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a negociar con lo que me quedaba. Ese capítulo de mi vida fue el más amargo, pero también el más revelador. Entendí que no todo dolor te destruye. Hay dolores que te forjan, que te hacen más fuerte. Y yo estaba decidida a salir de todo eso, no solo viva, sino victoriosa. Porque si ya me habían robado la infancia, la inocencia y la familia, lo que me quedaba, mi alma, no lo iba a entregar tan fácil. Esa era mía, solo mía, y de Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Esa fue mi promesa diaria, y la sostuve con todo lo que tenía. Si estás escuchando esto, y alguna vez te han hecho sentir que tu valor depende de lo que tienes entre las piernas o lo que otros quieren de ti, déjame decirte algo. Eres más que eso. Mucho más. Esta historia no busca dar lástima. Busca dar luz. Comparte este capítulo con alguien que necesite recordar su dignidad. Y no te vayas sin comentar, porque hablar también es sanar. Y yo, después de todo, estoy aquí sanando contigo. La noche de mi debut llegó como llega una tormenta en la sierra. Anunciada, inevitable, pero nunca menos dolorosa. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Las paredes parecían contener la respiración. Me vistieron con un kimono rojo, bordado a mano, que según la tradición simbolizaba el fuego, la pasión, la madurez. A mí me parecía una bandera de guerra. Me sentía como una ofrenda, como esos becerros que mi madre sacrificaba en las fiestas patronales del pueblo. Sabía que aquella noche alguien iba a pagar por poseerme. No por amor, por exclusividad. Me temblaban las manos, pero nadie lo notó, porque en el mundo de las geishas, el miedo se oculta detrás del rímel y los abanicos. Me senté en la sala principal, rodeada de lámparas tenues, tazas de porcelana y voces graves que reían sin alegría. El licitador comenzó la ceremonia, con una voz impersonal. Mameja a mi lado, orgullosa, y yo, por dentro, deseando estar lejos. En mi mente repetía una y otra vez una frase que aprendí de niña. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esa noche no quería dinero, ni joyas, ni reconocimiento. Quería que Dios me sostuviera, porque me sentía sola, como cuando nos perdimos en el bosque buscando leña y nadie vino a buscarnos. Solo que ahora yo misma me había metido en ese bosque y nadie podía sacarme de ahí. La puja comenzó con discreción. Los hombres levantaban la mano, murmuraban cifras al oído del maestro de ceremonias. Uno de ellos, un empresario japonés con fama de cruel, fue el primero en subir la apuesta. Luego otro, y otro. La cantidad aumentaba como si apostaran por una yegua fina. 10.000 yenes, 12.000, 15.000. El récord fue roto. Todos aplaudieron. Yo sonreí, y por dentro me deshice. Mi cuerpo había sido vendido al mejor postor.
¿Eso me hacía valiosa? ¿Libre? ¿Invencible? No. Me sentía como un florero caro, hermoso por fuera, pero vacío por dentro. Volví a casa con el dinero ya guardado en la caja fuerte de la señora. Me felicitaron. Me llamaron la geisha más deseada del distrito. Pero lo que realmente deseaba yo era meterme en la cama, cubrirme con una sábana y llorar hasta quedarme dormida. Esa noche no lo hice, porque en este mundo, incluso las lágrimas, son un lujo. Cerré los ojos y hablé con Dios. No con el que me enseñaron en catequesis, sino con el que me escuchaba sin juzgar. Señor, no me abandones. Sé que no soy inocente, pero aún soy tu hija. No me sueltes ahora. Sentí algo dentro, un susurro, una paz que no venía del mundo. No te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Con ese dinero, la casa me nombró heredera. Yo, la que llegó como sirvienta, ahora tenía un lugar asegurado. La señora lo anunció con solemnidad. Hatsumomo, al fondo, se tragaba su odio con una sonrisa fingida. Yo no celebré, porque sabía que ese título venía con cadenas. Ahora era libre, pero solo dentro de una nueva jaula. Podía decidir qué aprendices formar. Podía dirigir las finanzas, pero no podía amar. No podía elegir mi destino. Todo, lo que tenía estaba condicionado, incluso mi cuerpo, incluso mi alma. A Nobu no volví a verlo durante semanas. Cuando por fin coincidimos en un evento, me miró distinto, como si ya no fuera la misma. Me saludó cordial, pero frío. Entendí que algo se había roto. No me culpaba, pero ya no me idealizaba. Y eso dolía más que cualquier traición. Amó, veces, lo veía de lejos. Su rostro firme, sus manos marcadas por el trabajo, sus ojos que alguna vez me habían mirado como a una mujer, no como a un producto. Quise gritarle, «Yo no elegí esto», pero el grito se quedó atrapado entre mis costillas, porque en el teatro de las geishas todo se actúa, incluso el desamor. Hatsumomo, viendo que ya no podía destruirme desde adentro, intentó incendiarme desde afuera. Comenzó a sabotear mis presentaciones, a pagar a criadas para que difundieran rumores. Pero yo ya no era una aprendiz. Era una mujer forjada por la vergüenza y la voluntad. Reuní pruebas. Las presenté ante la señora. Y Hatsumomo fue expulsada. Su aprendiz también. Yo no sentí alegría. Solo un cansancio profundo. Como quien gana una batalla que nunca quiso luchar. La venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Y ese día entendí que Dios hace justicia, incluso en los lugares más oscuros. Ahora tenía poder, pero también responsabilidades. Me convertí en mentora. Elegí a una niña nueva, Mariana, que me recordaba a mí. Ojos grandes, silencio en la mirada, miedo bajo la piel. Le enseñé todo lo que sabía, pero también le enseñé a resistir, a no perder su fe. Cada mañana, antes de comenzar las clases, orábamos en secreto. Le hablaba del Dios que sostiene, no del que castiga, y en sus ojos veía una esperanza que yo había perdido. Pero al verla, sentía que algo en mí se reconstruía, como si mi historia no fuera solo dolor, sino también testimonio. Si tú estás escuchando esto y has tenido que vender partes de ti para sobrevivir, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay un Dios que conoce tu nombre verdadero, el que nadie más recuerda. Él no te ve como mercancía, sino como hija. Comparte este capítulo con alguien que lo necesite. Déjame un comentario y cuéntame. ¿Cuántas veces has tenido que fingir que estabas bien solo para no caer? Esta historia no es solo mía. Es nuestra. Aquel tiempo como mentora fue un respiro en medio del desierto. Enseñar a Mariana me hizo recordar que aún tenía algo valioso que ofrecer. No solo belleza, no solo presencia, sino historia, cicatrices,
lecciones que no vienen en libros. Ella me escuchaba con una atención que dolía, porque en sus ojos veía el mismo miedo que yo tenía cuando llegué a esa casa con olor a incienso y promesas rotas. Le hablaba de cómo caminar, cómo servir, cómo fingir, pero también le decía que nunca dejara que le robaran la oración. Dios no vive en templos, vive en ti, aunque te obliguen a callarlo, le susurraba antes de dormir. Y ella asentía, como quien guarda una semilla bajo tierra. Cada vez que Mariana cometía un error, yo me veía reflejada, cuando derramaba té, cuando se equivocaba en una reverencia, cuando tropezaba por el peso del kimono. Yo la defendía, la corregía con amor, no con desprecio, porque nadie me enseñó así. A mí me formaron a golpes de silencio y castigo. No quería repetir ese ciclo, porque aprendí que una mujer rota puede romper a otras, o puede sanarlas, y yo elegí sanar, aunque a veces doliera. El que sacia, de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103:5. Esa promesa se cumplía cada vez que veía a Mariana levantarse con más fuerza. Un día, mientras practicábamos una danza ceremonial, entró un cliente nuevo. Venía desde Guadalajara. Era joven, elegante, de mirada limpia. Mariana se puso nerviosa. Casi pierde el equilibrio. Yo tomé su mano con firmeza y sonreí como si todo estuviera bajo control. Al terminar, él se me acercó. No buscaba seducirme, ni comprarme, solo quería agradecer. He oído hablar de usted. Dicen que es la geisha que enseña con el corazón, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi reputación no estaba atada a mi cuerpo, sino a mi carácter. Y eso, en un mundo donde todo se compra, era un milagro. Mientras tanto, el recuerdo del presidente, aquel hombre amable de la plaza, volvía a mí como una canción que no puedes quitarte de la cabeza. No sabía si aún vivía, si me recordaba, pero en mi corazón seguía siendo la razón por la que nunca me rendí. Y aunque muchas veces quise olvidarlo, su imagen volvía cada vez que una flor de cerezo caía en el suelo. Me preguntaba si él también habría cambiado, si sus ojos seguirían siendo los mismos, pero sobre todo, si alguna vez llegaría a verme no como Sayuri, sino como Lucía, como la niña del rancho, la que creía en el amor sin precio. Un domingo, mientras paseábamos por los jardines de la casa, Mariana me preguntó si yo alguna vez me había enamorado. Me tomó por sorpresa. Guardé silencio. Luego le dije, sí, pero una geisha no puede amar en voz alta, solo en secreto. Me miró, confundida. ¿Y Dios qué dice de eso?, preguntó. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí con un versículo que aún hoy me salva. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Ella sonrió, y yo sentí que, tal vez, algún día, ese versículo también sería para mí. En las noches, Mariana y yo leíamos juntas pequeños pasajes de una Biblia vieja que una criada escondía bajo su futón. Nos turnábamos para leer en voz baja, con una vela diminuta. Esos momentos eran sagrados, no porque fueran religiosos, sino porque nos devolvían la humanidad que el sistema nos quitaba. Yo, que había sido vendida, golpeada, usada, me sentía completa bajo esa luz tenue. Porque entendí que no importa cuánto el mundo intente deformarte. Si tu alma sigue intacta, aún puedes ser libre, aunque tu cuerpo esté atado. Una vez, durante una fiesta con diplomáticos, alguien preguntó por mis orígenes. Mariana, sin querer, mencionó que yo era de Veracruz. Todos rieron como si fuera una anécdota graciosa. «Ah, la mexicana exótica», dijeron. Yo solo asentí. Ya no me daba vergüenza, porque entendí que mis raíces eran mi fortaleza, que esa niña de sandalias rotas y acento cantado aún vivía en mí, y que todo lo que había logrado era gracias a esa semilla, porque los últimos serán los primeros. Mateo 20:16.
Y aunque me costó años entenderlo, al fin lo creía. Poco a poco, mi figura empezó a ser símbolo de algo más, no solo de belleza ni de misterio, sino de resistencia. Las más jóvenes venían a mí en busca de consejo, no de técnica, sino de vida. Les decía: no olviden su nombre verdadero, no se enamoren de la atención, sino del respeto, y sobre todo, no pierdan la oración. No sé si todas me escuchaban, pero si una sola lo hacía, ya valía la pena, porque mi historia, por más rota que estuviera, podía servir para iluminar el camino de otra. Y eso, para mí, era redención. Sí, tú también has sentido que nadie te ve por lo que realmente eres. Si alguna vez fingiste fuerza solo para sobrevivir, quiero que sepas esto: no estás rota. Estás en proceso. Tu historia no termina en el dolor. Hay belleza en cada cicatriz. Comparte este capítulo con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo cómo has sanado, porque cuando compartimos nuestras grietas, dejamos que la luz entre. A veces me despertaba antes que el amanecer, cuando la casa aún dormía y el aire olía a madera mojada por la brisa. Me sentaba en el pequeño jardín de piedras, con los pies descalzos, sintiendo el suelo frío como una caricia que me anclaba a la vida. Cerraba los ojos y recordaba mi casa en Veracruz, los gallos cantando, el calor del fogón y la voz de mi madre diciendo: no hay noche que no termine con el sol. Eso me sostenía. Porque aunque había alcanzado un lugar alto, en el mundo de las geishas, por dentro aún peleaba con la sombra del vacío. Seguía sintiéndome sola, aplaudida por muchos, comprendida por nadie. Solo Dios, en silencio, parecía seguir viéndome como hija. Fue durante uno de esos amaneceres que vi a Mariana llorando en el rincón del vestíbulo. Sostenía una carta que no quiso mostrarme. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que su familia la había olvidado, que ya nadie le escribía, que no sabía para qué seguir. Me acerqué despacio, como quien no quiere asustar a un pajarito herido. Le tomé la mano y le dije: tu historia aún no ha terminado, y no estás sola, aunque lo parezca. Le cité un versículo que me había salvado tantas veces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Ella se abrazó a mí como si fuera su madre, y entendí que, por primera vez, estaba haciendo algo más grande que complacer hombres. Estaba sembrando esperanza. Los eventos en la ciudad seguían multiplicándose. La guerra se sentía cerca. Muchos hombres ricos buscaban consuelo en los salones donde servíamos té y poesía como si fueran escudos contra la realidad. A nosotras nos pedían sonrisas, elegancia y silencio. Nada más. Yo asistía a esas reuniones con la cabeza alta y el corazón ausente. Porque cada vez que reía sin ganas, sentía que perdía un pedazo más de mí. Pero lo hacía. No por mí, por Mariana, por las niñas nuevas, por las criadas que me miraban como ejemplo de que sí se podía sobrevivir, aunque el mundo quisiera devorarte. Una noche, después de una presentación, me crucé con un rostro familiar. No podía creerlo. Era el presidente. Aquel hombre que una vez me dio una paleta de tamarindo en la plaza, cuando yo era apenas una sombra de lo que soy hoy. Estaba más viejo, con el cabello gris y la mirada cansada, pero seguía siendo él. Me miró con curiosidad, sin reconocerme. Yo no dije nada. Solo incliné la cabeza con respeto. En ese gesto, condensé años de lucha, de amor callado, de ilusiones enterradas. Él sonrió con cortesía, como se hace con las geishas, y se fue. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo el pasado me abrazaba y me soltaba al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Recordé su gesto, su dulzura, su inocencia. Me pregunté si contarle la verdad, decirle: soy aquella niña, la de los ojos tristes, la del vestido remendado. Pero no lo hice, porque entendí que a veces el amor no necesita consumarse para ser real.
Él me había salvado con un solo gesto, y gracias a eso, yo había sobrevivido. Eso bastaba. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:4-5. Guardé su imagen en mi corazón, como quien guarda una flor seca entre las páginas de un libro. No para revivirla, sino para recordarla. Pasaron los meses. Mariana crecía. Su elegancia ya no era imitada, era natural. Su voz temblorosa se convirtió en canto, su paso inseguro, en danza. Verla brillar era como ver una versión nueva de mí, sin tantos miedos, sin tantas heridas. Me sentía orgullosa, pero también pequeña, porque en ella veía todo lo que yo podría haber sido si no me hubieran roto tan temprano. Una noche, me regaló una flor de papel que había hecho con sus manos. «Gracias por no dejarme caer», me dijo, y yo me fui a llorar sola al jardín, porque nadie me había dicho eso antes. La señora de la casa me observaba cada vez con más distancia. Sabía que mi tiempo como estrella estaba llegando a su fin, que las nuevas tomarían mi lugar. Pero yo no tenía miedo, porque por primera vez sentía que tenía algo que no podían arrebatarme. Paz. No completa, no constante, pero suficiente para respirar sin peso. Me dedicaba más a enseñar que a entretener, y eso me llenaba más. Comencé a escribir mis memorias en un cuaderno escondido detrás del altar de incienso. Cada página era un exorcismo, una forma de contarme a mí misma que todo había valido la pena. Una mañana, mientras organizaba unos kimonos antiguos, Mariana me preguntó qué quería hacer con mi vida. Me quedé en silencio. Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Me di cuenta de que no tenía una respuesta. Solo sabía que quería vivir cerca del mar, volver a sentir la arena entre los dedos, tal vez abrir una pequeña casa de té, enseñar a otras mujeres, hablar de Dios sin miedo, reír sin que fuera una actuación, amar sin pedir permiso. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y aunque no sabía si llegaría ese día, por primera vez me permití imaginarlo. Si tú has sentido que ya es tarde para soñar, que tu historia está escrita en piedra, escúchame. Mientras respires, hay esperanza. Tu pasado no te condena. Puede convertirse en tu testimonio. Comparte este capítulo con alguien que necesita recordar que aún hay páginas por escribir. Comenta si alguna vez sentiste que Dios te habló en silencio. A veces, su voz no es un trueno, a veces es apenas un susurro, pero basta con eso para volver a empezar. La vida tiene formas curiosas de prepararte para la despedida. A veces no se trata de decir adiós con palabras, sino con gestos, con silencios, con una última mirada antes de cerrar una puerta. Yo lo sentí primero en los ojos de la señora, de la casa, que antes me llamaba para cada decisión, y ahora dejaba que otros la tomaran. Después lo vi en los clientes, que empezaban a fijarse más en Mariana y las nuevas. Y por último, lo sentí en mi cuerpo, que ya no se movía con la ligereza de antes. No era vejez, era desgaste, de alma, de espíritu. Había dado tanto, que ya no sabía qué más quedaba en mí. No me dolía dejar de ser el centro. Me dolía saber que durante años, ese lugar fue mi único propósito. Me habían enseñado a valer por lo que ofrecía, por lo que provocaba, por lo que ocultaba. Y ahora que no necesitaban eso de mí, me preguntaba, ¿quién soy? ¿Qué queda cuando ya no eres deseada, cuando no te buscan, cuando no te visten con sedas? Fue entonces cuando me miré al espejo sin maquillaje, sin kimono, sin postura. Vi a Lucía, la niña del rancho, y lloré. Lloré como nunca lo hice en esa casa, porque entendí que aún estaba viva, y aún podía empezar de nuevo. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esa frase la repetía Mariana mientras colgábamos los kimonos a secar,
Ella tenía una fe fresca, sin cicatrices, sin desconfianza. Yo tenía una fe gastada, pero firme, diferente. Le dije que estaba pensando en irme. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿A dónde?, preguntó. A buscar algo que nunca he tenido, le respondí. Ella no entendió, pero me abrazó. Fue la primera vez que alguien me abrazó sin pedir nada a cambio desde que salí de casa. Tomé la decisión de irme, sin hacer ruido. Fui dejando mis cosas poco a poco. Guardé mis memorias, mis cartas escondidas, la flor de papel que Mariana me dio, un par de fotos, la Biblia pequeña que me regaló la criada, y una pulsera tejida que mi madre me dio antes de que me vendieran. No tenía plan. Solo tenía la convicción de que no podía morir en esa casa. Porque sí, tal vez había ganado batallas. Tal vez había llegado más lejos que muchas. Pero la guerra más grande seguía dentro, y ya no quería seguir luchando desde una máscara. Quería respirar. Una madrugada, salí sin decir adiós. Caminé por las calles aún vacías de la ciudad. Cada paso era un acto de fe. No sabía si alguien me seguiría. No sabía si me arrepentiría. Pero seguí caminando. Como quien busca una iglesia en medio del desierto. Llegué a la estación de tren, justo cuando el cielo empezaba a aclarar. Compré un billete con el poco dinero que había guardado. ¿El destino? Veracruz, donde todo empezó. No sabía qué encontraría allí. Tal vez solo ruinas. Pero necesitaba volver a mis raíces, a ese lugar donde aún podía encontrarme. El tren avanzaba lento. Por la ventana, los campos se abrían como promesas. Recordé cada curva del paisaje, cada silbido de la locomotora. Me sentía como una niña que vuelve a casa después de un exilio impuesto. Cerré los ojos y oré. No pedí nada, solo agradecí por haber sobrevivido, por haber amado en silencio, por haber enseñado, por haber perdonado. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira Tesalonicenses 5:18. Y en ese agradecimiento encontré algo parecido a la paz. Llegué a mi pueblo y todo me pareció más pequeño. La plaza, las casas de adobe, el campanario viejo. Fui caminando hasta la finca donde nací. Ya no quedaba casi nada, solo las piedras y un árbol de mango que aún resistía. Me senté bajo su sombra y cerré los ojos. Sentí el viento acariciarme, la cara, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque no había nadie a quien impresionar, nadie a quien complacer, solo yo y Dios, y eso era suficiente. Me sentí libre, no por haber huido, sino por haber vuelto. Pasé los días en silencio, leyendo, caminando, escribiendo. A veces, los niños del pueblo se acercaban con curiosidad. Les contaba cuentos, les hablaba de lugares que jamás habían imaginado. Y ellos me escuchaban como si yo fuera una viajera mágica. Uno de ellos me preguntó, ¿usted es rica? Sonreí y le dije, depende. En dinero no, pero en historias, sí, y eso vale más. Me miró confundido y se fue corriendo, pero yo sabía que algo de esas palabras le quedaría para siempre. Recibí una carta de Mariana semanas después. Me decía que la casa había cambiado sin mí, que las más jóvenes hablaban de mí como una leyenda, que ella seguía rezando cada noche con la Biblia escondida, y que, cuando tuviera el valor, iría a buscarme. Cerré la carta con lágrimas en los ojos, porque entendí que a veces no somos llamados a ser protagonistas para siempre. A veces, nuestro papel es encender una chispa en alguien más, y luego dar un paso al lado. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz para esconderla, sino para que alumbre. Mateo 5:14-15. Si estás escuchando esto y sientes que todo lo que fuiste ya no tiene sentido, quiero que sepas algo. Aún estás a tiempo de volver a ti. No importa si vienes de la vergüenza, del dolor, del silencio. Hay un lugar donde puedes sanar,
no fuera, sino dentro. Comparte este capítulo con alguien que sientas que necesita volver a casa. Comenta si alguna vez tuviste que irte para poder reencontrarte, porque a veces el mayor viaje es el regreso. Volver a Veracruz fue como volver a mi alma. No quedaba casi nada de lo que conocí, pero eso no importaba. El paisaje era el mismo, los cerros dormidos, el cielo amplio como promesa, y ese olor a caña dulce que se metía en los recuerdos como si siempre hubiera estado allí. Renté una casita de adobe al borde del río, sencilla, con paredes encaladas y un techo que goteaba cuando llovía fuerte. No necesitaba más, solo silencio, aire y la certeza de que por fin todo lo que viví tenía sentido. No como castigo, sino como testimonio, porque entendí que el sufrimiento no es el final, es el camino que nos lleva al verdadero inicio. Empecé a vivir con lo justo. Me levantaba temprano, preparaba café con leña y escribía. Cada palabra en mi cuaderno era un trozo de vida que volvía a mí, pero ahora sin dolor. A veces, mujeres del pueblo venían a pedirme consejo. Me hablaban de maridos ausentes, de hijos perdidos, de sueños aplastados por la rutina. Yo no les hablaba con teorías. Les hablaba desde mis heridas. No estás sola, les decía. Lo que viviste no te define, pero sí te fortalece. Y sus ojos, primero incrédulos, se llenaban de luz. Porque hay palabras que no curan, pero sí despiertan. Y a veces, despertar es lo primero que se necesita para empezar a sanar. Fundé un pequeño taller para mujeres. Les enseñaba a bordar, a leer, a escribir su propia historia. Pero más que eso, les enseñaba a mirarse al espejo sin vergüenza. Les decía, Dios no se avergüenza de ti, tú tampoco deberías. Algunas lloraban al escucharlo, otras se reían, como si la idea fuera absurda. Pero todas volvían, porque sabían que en esa casita al borde del río no se juzgaba, solo se abrazaba. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147:3. Esa fue la base de todo lo que hacíamos allí. Sanar sin ruido, sanar sin máscaras. Una tarde, mientras bordábamos bajo un árbol de tamarindo, una joven me preguntó si había perdonado a mi padre. Me dejó sin palabras. Nunca nadie me lo había preguntado de frente. Guardé silencio largo rato. Luego le dije, aún no del todo, pero cada vez me pesa menos el rencor. Porque entendí que perdonar no es justificar, es soltar, es dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Mi padre fue débil, sí, pero también fue humano, y yo no podía seguir atada a su error. Perdonarlo era liberarme a mí. Y en esa libertad empezaba a respirar diferente. Poco a poco, la comunidad empezó a cambiar, no por mí, sino por las mujeres que se animaban a cambiarse a sí mismas. Una de ellas, llamada Estela, empezó a leer la Biblia por las noches. Otra, Josefina, dejó una relación abusiva después de años de silencio. Verlas florecer era como ver mi historia contada otra vez, pero con un final distinto. Y entendí que tal vez mi propósito nunca fue ser geisha. Tal vez todo aquello fue solo el puente, la preparación, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y ese futuro estaba empezando ahora. Recibí una carta de Mariana. Decía que había dejado la casa, que ahora vivía en Puebla, enseñando danza a niñas huérfanas. Me agradecía por haberle mostrado que podía elegir, que su cuerpo no era su única herramienta, que su historia podía inspirar, no avergonzar. Le respondí con una lágrima y una oración. Porque ver a Mariana Libre era como ver a mi alma en una versión más joven, más valiente. Sabía que ella llevaría mi legado, no como un peso, sino como una luz. Y eso me daba paz. Comencé a escribir mi historia de forma más ordenada. Pensé en publicarla, pero luego decidí guardarla. No por miedo, sino por respeto. Porque no todos estaban listos para conocer esa verdad.
Pero un día, tal vez alguien abriría ese cuaderno y encontraría allí el valor para no rendirse. Porque eso era lo que yo quería dejar, una puerta abierta para quien aún camina a oscuras. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Mi historia, escrita con lágrimas, podía ser la linterna de otra. Los domingos, reuníamos a las mujeres bajo el cielo, sin templo, sin altar, solo nosotras y Dios. Cantábamos, leíamos juntas, compartíamos pan y café. Era nuestra iglesia sin paredes, nuestra fe sin miedo, nuestra comunidad sin juicios. Allí, por fin, entendí lo que era el amor de Dios. No era castigo, no era vergüenza, era presencia, era consuelo, era decir, aquí estoy, aunque todos te hayan abandonado. Y eso, después de tanto, era suficiente, más que suficiente. Sí, tú estás escuchando esto y crees que tu historia no sirve, que nadie entendería por lo que pasaste. Déjame decirte algo. Tu historia es sagrada. Aunque esté rota, aunque duela, aunque aún no esté completa. Comparte este capítulo con alguien que sienta que no tiene propósito. Comenta si alguna vez sentiste que Dios te estaba reconstruyendo en silencio. Porque sí, Él no solo rescata, Él restaura. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de llamarme la señora del pasado misterioso y empezó a llamarme simplemente Lucía. Eso, para mí, fue un milagro. Porque durante muchos años fui Sayuri, la geisha elegante, la que no podía fallar, la que siempre tenía que sonreír. Pero ahora era solo yo, sin adornos, sin papeles, sin máscaras. Y fue ahí, en esa vida sencilla, donde por fin entendí lo que es vivir. No sobrevivir, no fingir, sino simplemente despertar, caminar por la tierra con los pies descalzos, mirar al cielo sin miedo y dar gracias. Porque cuando uno deja de esconder su historia, empieza a sanar de verdad. Un día cualquiera, mientras barría la entrada de la casa, llegó una joven con acento del norte. Me miró como si ya me conociera. Dijo que había oído hablar de mí por Mariana, que también había pasado por una casa como la que dejé atrás, que venía rota, hundida, pero con la esperanza de empezar de nuevo. Me sentí como si Dios me hubiera dicho: «Aún no has terminado tu obra». La invité a pasar. Le ofrecí café de olla y un trozo de pan. Nos sentamos en el porche, y ella empezó a contar su historia entre lágrimas. Yo no dije mucho, solo la escuché. Porque aprendí que a veces lo más sanador no es dar respuestas, sino simplemente no irse. Esa joven se quedó. Se unió al grupo de mujeres que ya nos reuníamos cada semana. Aprendió a leer, a bordar, a orar en voz baja. Y poco a poco, su rostro cambió, como si su alma se desenterrara del barro donde la habían hundido. En ella vi lo mismo que vi en Mariana, y en mí, porque todas llevamos el mismo dolor con distinto nombre, y si una se levanta, puede ayudar a que otra también lo haga. Animaos unos a otros y edificaos mutuamente. Mira Tesalonicenses 5:11. Así comenzó el pequeño milagro que hoy sigue creciendo en este rincón olvidado del mapa. Una tarde, mientras poníamos flores en el altar improvisado del jardín, un hombre se acercó con una cámara. Era periodista. Dijo que había oído rumores de una mujer que antes fue geisha y ahora ayudaba a otras a sanar. Me pidió una entrevista. Dudé. No por miedo, sino por respeto. Pero acepté. No para hacerme famosa, sino porque entendí que mi historia podía llegar más lejos. No por mí, sino por ellas. Por las que aún están atrapadas, por las que no saben que pueden salir. Le conté lo esencial. No exageré, no edulcoré, solo hablé con verdad. Y eso, al parecer, bastó. A los pocos meses, el reportaje se hizo viral. Me llegaron cartas de todo México, de Colombia, de España, de mujeres que habían vivido lo mismo. Algunas me decían que se sentían menos solas.
otras que estaban por dar el paso de liberarse, y algunas, simplemente, daban gracias. Nunca imaginé que mis heridas escritas pudieran tener tanto eco, pero Dios ya lo sabía, porque todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Incluso el dolor, incluso la vergüenza, incluso aquello que quisiéramos olvidar. Con el tiempo vinieron voluntarios, psicólogas, maestras, incluso una abogada, que ofrecía ayuda a mujeres víctimas de trata. Sin planearlo, habíamos creado una comunidad, no una fundación, ni un proyecto de gobierno, una familia, de mujeres reconstruidas que ayudaban a otras a levantarse. No teníamos mucho dinero, pero teníamos lo esencial: compasión, fe y la certeza de que no estábamos solas. Cada historia que llegaba era una nueva flor plantada en nuestro jardín. Algunas tardaban más en florecer, pero todas, sin excepción, encontraban tierra fértil en nuestras manos. A veces me sentaba al borde del río, al atardecer, y pensaba en todo lo vivido, desde aquella niña vendida por su padre, hasta la mujer que ahora daba refugio a otras. Me preguntaba si todo había valido la pena, y aunque hubo momentos en los que quise morir, hoy puedo decir con el alma abierta: sí, valió la pena, porque mi dolor no se quedó en mí. Fue semilla, y ahora es árbol. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126:5. Y ese regocijo no es risa vacía, es paz. Es saber que todo tuvo un propósito. Mariana volvió a visitarme un año después. Había cambiado. Ya no era la niña frágil que conocí. Era una mujer segura, sonriente, con el corazón completo. Me trajo un regalo, un abanico pintado a mano con flores de cerezo. Quiero que recuerdes que floreciste en el lugar más improbable, me dijo. Lo guardé como un tesoro, no por el objeto, sino por lo que representaba. Porque en su vida libre yo veía el fruto más hermoso de todo lo que sembré, y en su abrazo sentí que Dios me decía: bien, sierva fiel. Ahora, mientras te cuento todo esto, sé que no soy una heroína, solo soy una mujer que eligió no rendirse, que caminó con miedo, que cayó muchas veces, pero que siempre se levantó con la ayuda de Dios. Y si tú estás en el suelo ahora mismo, si te cuesta ver un futuro, escúchame, tu historia no termina aquí. Puedes comenzar de nuevo, puedes sanar, puedes ayudar a otros, solo necesitas dar un paso, y luego otro. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Si este capítulo tocó tu corazón, compártelo. No por mí, sino por alguien que aún cree que está sola. Comenta si alguna vez transformaste tu dolor en esperanza para otros. Porque a veces los mayores milagros no ocurren en altares, sino en pequeñas casitas con olor a café, donde mujeres rotas se convierten en faros. El tiempo, ese que antes me perseguía como un enemigo silencioso, ahora camina a mi lado sin apuro. Cada día amanece distinto, pero ninguno me da miedo. Mi cabello, ya casi blanco, cae con suavidad sobre mis hombros, como si la vida me acariciara. Las arrugas que surcan mi rostro no son heridas, son rutas. Mapas de todo lo vivido, de todo lo vencido. Ya no necesito maquillaje para sentirme digna, ni palabras difíciles para parecer sabia. Ahora soy solo Lucía, la mujer que volvió a ser niña después de recorrer el mundo con el alma en pedazos y el corazón en silencio. Hoy, por fin, puedo decir que estoy completa. Los domingos, las mujeres siguen reuniéndose en el jardín. Algunas traen a sus hijas, otras a sus vecinas. Cantamos, compartimos historias, leemos la Biblia con los pies descalzos sobre la tierra, mojada. Ya no hay vergüenza, no hay máscaras. Cada una, con su historia, forma parte de esta comunidad que creamos sin querer. Yo hablo poco. Prefiero escuchar.
Porque entendí que las palabras sabias no nacen del conocimiento, sino de la compasión, y eso, gracias a Dios, aún me sobra. Envejecerán con fruto, estarán vigorosos y verdes. Salmos 92:14. Esa promesa la veo cumplida cada vez que una mujer se atreve a contar lo que antes callaba. Hace poco llegó una carta de Japón. Era de una mujer anciana que decía haber sido aprendiz de Hatsumomo, aquella que tanto daño me hizo. Me pedía perdón por lo que hizo su maestra. Decía que por años vivió con el peso de una historia mal contada, hasta que leyó la mía en un artículo traducido. Me agradecía por hablar, por no callar, por haber mostrado que incluso en la oscuridad más profunda, Dios puede hacer brotar luz. Esa carta la guardé entre las páginas de mi cuaderno, no por venganza, sino porque es testimonio de que la verdad siempre encuentra camino, aunque tarde, aunque duela. Mariana ahora dirige un centro para mujeres en Puebla. Me llama una vez al mes. Me cuenta que sigue enseñando danza, pero también oración. Que cada vez que una niña le pregunta por qué, ora antes de bailar, ella dice: porque cada paso que damos es una forma de decir gracias. Y cuando me cuenta esas cosas, yo cierro los ojos y le doy gracias a Dios, porque el eco de mi historia no terminó en mí. Se multiplicó, se volvió legado, y no hay premio mayor que ese. El justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Proverbios 13:22. Y aunque no tuve hijos de sangre, dejé hijas del alma por todo el país. Un día, una periodista joven vino a entrevistarme. Me dijo que estaba escribiendo un libro sobre mujeres que habían transformado su dolor en servicio. Me preguntó qué me impulsaba. Le respondí sin pensarlo: Dios, y el amor que nunca recibí, pero que ahora puedo dar. Se quedó en silencio. Y después lloró. Me dijo que también fue vendida cuando niña, pero que nunca se atrevió a contarlo. Le tomé la mano y le dije: no necesitas contarlo todo. Solo necesitas no esconderte más de ti misma. Y en sus ojos vi la chispa que tantas veces vi en otras. La chispa que indica que una nueva historia acaba de comenzar. Ya no sueño con ser vista ni admirada. Ahora sueño con que ninguna niña vuelva a pasar por lo que yo pasé. Sueño con que nuestras casas estén llenas de oración, de libros, de pan caliente, no de miedo, no de secretos. Y sé que tal vez no lo vea todo cumplido, pero no importa, porque he sembrado, he regado, he amado, y lo que florezca después de mí ya no es mi responsabilidad, es de Dios, y Él no deja que una sola semilla se pierda. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y yo he sembrado con lágrimas, pero ahora recojo con alegría. Escribí una carta para Mariana, no para que me recuerde, sino para que sepa que estoy en paz. Le dije que no me llore cuando me vaya, que me recuerde tomando café, riendo con las vecinas, contando historias a los niños del pueblo. Le dije que siga bailando, que siga orando, que no deje que el mundo le robe la ternura, y que cuando sienta miedo, sepa que no está sola, porque yo estaré allí, en cada flor que brote sin permiso, en cada mujer que vuelva a sonreír después de haber estado rota. Ahora camino más lento, pero cada paso es firme. Ya no corro, ya no huyo. Camino hacia la eternidad con los ojos abiertos y el corazón liviano, porque sé que al final del camino no me espera un juicio, sino un abrazo. El de mi Creador, el que me vio niña, el que me sostuvo mujer, el que me restauró anciana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4:7. Y eso al final es todo lo que importa. Si esta historia llegó a ti, no fue por casualidad. Compártela. Comenta cómo Dios te ha sostenido, cómo te has levantado, cómo has sanado. Porque cuando una historia se cuenta, deja de ser solo dolor y se convierte en semilla. Y tú, igual que yo,
puedes sembrar esperanza en corazones que aún no saben que también pueden florecer.